La gente cree que la geografía es aprenderse las capitales del mundo, saber sobre las piedras, y la geografía tiene que ver con la experiencia humana, porque la experiencia humana tiene que ver con dos cosas importantes. Tiene lugar, pasa en alguna parte, y tiene que ver con el mundo natural. Claudia, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Hoy en Seneca Divulga hablaremos con Claudia Leal, profesora del Departamento de Historia y Geografía, quien nos contará sobre su investigación acerca de la historia de los parques nacionales y sobre cómo ellos son mucho más que un lugar donde se protege la naturaleza. Cuéntanos, ¿tú en qué facultad, departamento estás en la Universidad de los Andes? En el mejor, en el de Historia y Geografía. Mi proyecto más grande es Historia de los Parques Nacionales en Colombia. Esos parques nacionales no están ahí todo el tiempo, ¿no? Uno cree como que esos parques nacionales, uno nace y están los parques nacionales, y uno cree que esos siempre han estado ahí desde que Simón Bolívar. La gente cree que los parques nacionales están ahí desde siempre porque el territorio ha estado ahí desde siempre, pero es que territorio y parque nacional no es lo mismo, ¿cierto? Eso se tiene que volver parque nacional. El primero no era un parque nacional, se llamaba Reserva Biológica Isla Macarena, de 1948. Conecta con la Universidad de los Andes de formas que uno no se imagina. El Departamento de Ciencias Biológicas tiene una historia importante en el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena, que ya no existe, pero yo tuve la oportunidad de ir en los 90s, una escuela grande allá. Luego el primer parque es Guácharos, de 1960, pero el sistema de parques, es decir, cuando ya había suficientes parques, que no eran ahí unas cositas separadas que no hacían mucho, sino ya había suficientes y tenían como envergadura y una red, es de la década de los 70s. O sea, tienen miedo a los parques. Y esos son personas, así como tú, que a alguien se le ocurrió, oiga, hagamos un parque, porque eso me imagino, ¿no? La diferencia entre antes de los 70s y los 70s es justamente esa. Antes eran personas que se les ocurría porque era un ingeniero forestal que necesitaba un lugar a donde llevar a sus estudiantes a que hicieran su trabajo, porque era un médico que hacía investigación en la selva y dijo, no, esta selva es muy valiosa, hay que cuidarla, investigación que tiene que ver con malaria o con fiebre amarilla, por ejemplo, y entonces hacían lobby en alguna parte y conocían a algún político y bueno, en fin, lograban que se creara un parque. Pero la gran diferencia es que en los 70s se había creado el INDERENA, que era el Instituto de Recursos Naturales. Es decir, ya había una institución a cargo de crear los parques nacionales de Colombia. Entonces ya no se necesitaba gente ahí suelta, sino que había una gran cabeza, que es un biólogo muy conocido, que es el Mono Hernández, y que tenía una institución, es decir, él no estaba en su casa hablando con sus amigos, sino en una institución encargada de eso, y lograron entonces crear como más de 20 parques en la década de los 70 que se sumaron a los que había antes y se creó entonces el sistema de parques. Esa idea que uno tiene que los parques se crean para conservar la biodiversidad, es que la idea de biodiversidad no existía. Entonces no se podía, pues, había una idea de diversidad biológica, pero no era la palabrita esa que a todo el mundo le resuena. Entonces, por ejemplo, Tayrona se crea para preservar no biodiversidad, sino paisajes hermosos. Salamanca, que es uno de los primeros parques importantes, se crea para darle recreo, un lugar de recreo, claro, natural, a las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. Entonces, la historia inicial es muy distinta y solo hasta los 70, donde hay una cabeza con un gran criterio, ¿no? Que es el criterio de muestras de distintos ecosistemas del país. Ahora, ahí se colaron otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el parque de Pisba, del páramo de Pisba, porque por ahí pasó el ejército de Bolívar. Pero sí había una idea coherente de que lo que importaba era preservar ecosistemas típicos del país. Ahora, eso era lo que pensaban los biólogos, ¿no? Pero luego tenían que convencer a los políticos de que crearan los parques. Y entonces le dicen, no, mira, es que este árbol es muy importante, es que este ecosistema es muy importante. No sonaba tanto, y lo que sí les pareció muy importante era que había que conservar los páramos para el agua. Entonces, por eso, inicialmente y todavía, en el sistema de parques, los páramos están sobrerepresentados, no por la biodiversidad, sino por la importancia del agua, sobre todo para el consumo humano. Tú estás en ciencias sociales, tu proyecto más grande son los parques. ¿Qué estás haciendo con los parques? Lo que yo hago es tratar de reconstruir esa historia de los parques y entender por qué quisimos valorar la naturaleza, cuáles fueron los criterios que hubo ahí detrás, ¿no? Belleza, biodiversidad, agua, importancia de animales para cazar, en fin, una gran variedad de temas. Pero lo otro que para mí es importante es entender que los parques son una forma en que se construye el Estado. El Estado funciona en el territorio nacional, ¿cierto? En ese mapita que tenemos, que es Colombia, pero el mapita eso no es nada, es una línea.
pero para que esa línea esté como llena de significado, una forma que se llena de significado es delimitando unas áreas y dándole significado a esas áreas en particular y una serie de reglas que tienen que ver con ese territorio. Los parques no son solamente un lugar a donde, qué bueno que invitemos aquí a la gente a que vaya a los parques, a donde uno puede ir, aprender, a divertirse, sino los parques son una forma en que se construye la forma de gobernar el país. Y es importantísimo, por lo tanto, conocer su historia, como estás haciendo tú. ¿De dónde eres? De Bogotá. Un profesor que haya marcado tu vida. Caturo. ¿Te has perdido así físicamente en un lugar? Perdida. En el Parque San Agustín. Es una vergüenza decir que me perdí en el ¿Tocas algún instrumento musical o cantas? No, esa sí es una frustración muy grande. Canto horrible y no toco nada. Me gusta la marimba. Si yo pudiera aprender algo, tocaría marimba. ¿Clases virtuales o clases presenciales? Presenciales, sin duda alguna. ¿Cómo es un día típico tuyo? Sentada enfrente del computador, sacando a mi perrita una vez al día y compartiendo el almuerzo y la comida con mi esposo y mis dos hijos. ¿Cuál es tu lugar favorito en Colombia? Tengo muchos. La Macarena es uno de esos. ¿Algún malentendido que tenga la gente o tus amigos, familiares sobre tu carrera, sobre tu área de trabajo que quieras que aclarar a la gente? La gente cree que la geografía es aprenderse las capitales del mundo, saber sobre las piedras, y la geografía tiene que ver con la experiencia humana, porque la experiencia humana tiene que ver con dos cosas importantes. Tiene lugar, pasa en alguna parte, y tiene que ver con el mundo natural. Y esos dos elementos que pasan en alguna parte y que está mezclada con, por ejemplo, el hecho que yo saco a mi perra, un animal, por las mañanas, es lo que estudiamos los geólogos. Claudia, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Bueno, Carlos, gracias.